Entonces, buenas tardes chicos, muchas gracias por venir. Hoy tenemos a nuestro querido profesor Pablo Medina, que nos va a dar una cátedra al respecto de la seguridad, que ha sido un problema realmente preocupante en los últimos meses, sobre todo tras las crisis carcelarias, los últimos atentados que han comenzado a ocurrir, sobre todo en la costa del Ecuador. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué efectos han tenido, pero sobre todo qué respuestas se pueden dar en un diagnóstico pertinente. Entonces, Pablo, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me roto la cabeza intentando pensar en qué decirles que no sea evidente. No repetir, digamos, los diagnósticos, que me parece que hay un montón, aunque sí voy a revisar un poquito de cifras, y pensar en qué está debajo de eso, qué hay debajo de las crisis de seguridad. Y uno tiene la tentación, sobre todo cuando es profesor, de comenzar por definiciones. Y yo creo que esta vez voy a dejar la definición para el final. Y vamos a hablar unos 20 minutos más o menos de algo que les voy a presentar, y la idea es que luego más bien podamos conversar sobre lo que les voy a presentar. Entonces, he titulado la charla Seguridad más allá de lo evidente, y creo que hay que comenzar por qué es lo evidente. Que hay inseguridad, que la gente se está muriendo. Pero yo creo que siempre es bueno comparar eso, porque cuando te dicen hay 300 muertos, evidentemente cuando uno piensa en que una vida humana es invaluable por sí misma, 300 es muchísimo. Pero 300 con respecto a qué. Y ahí es bueno pensar en tiempo y también en referentes cercanos o lejanos. Y por eso hoy estaba revisando la tasa de mortalidad. Normalmente en el mundo, cuán violento es un país se mide por la tasa de homicidios por cada 100.000 personas. Lo que ustedes tienen acá es fundamentalmente eso. Estamos viendo la línea azul, hay datos desde el año 2000. Y ustedes ven más o menos cómo evoluciona la tasa de Ecuador, que a partir del 2010 empieza un descenso constante, y entre el 2016, 17, 18 tiene los índices más bajos. Y si pensamos en países de la región, podemos pensar en Chile, que es el más seguro de la región, vemos que entre el 2016, 17, 18 nos acercamos a los índices de Chile. Otro país que tradicionalmente había sido seguro, pero podemos ver que hay un momento en donde el Ecuador es incluso más seguro que él, es Uruguay. Y claro, también tenemos los referentes más violentos de la región, Venezuela, que ni siquiera tenemos datos completos, justo porque no es tan violenta la situación que no sabemos, pero estos son los datos que se confirman. Y México, por supuesto, que también son datos altos. Y entonces empezamos a ver que entre el 2020 y 2021 y 2022 este país tiene un crecimiento en términos de violencia. Tiene un crecimiento en términos de violencia, sin embargo, no es, en términos de muertes por cada 100.000 habitantes, la peor época. Si ustedes ven, en el año 2010, 2011, teníamos cifras similares. Entonces, sin ánimo de decir que las casi 3.000 muertes con las que ya llevamos este año sean poca cosa, pero es bueno tener esta perspectiva. Y esto es lo evidente. Ahora, ¿qué empieza a ser lo no evidente? Y aquí, me parece que esto de aquí es un gráfico interesante. Este es un gráfico que compara muertes violentas por cada 100.000 habitantes multiplicadas por 10, todas, un producto para que sea mejor, gráficamente más comparable con las toneladas de cocaína incautada. Y ustedes ven, no hay una correlación exacta. De hecho, el índice de Pearson es de 0,33. Habría que hacer algo mucho más explícito, pero podríamos pensar en que mientras más cocaína incautamos, más muertes hay. Esto lo ha dicho el presidente, cuando dice las reacciones violentas son porque les estamos dando donde más les duele. Y ahí uno debería preguntarse, si usted sabe o asume que la causa de las muertes en el país es la incautación de cocaína, alguien pragmático te diría, deje de incautar cocaína, nos dejamos de morir. Yo sé que eso es políticamente incorrecto, pero sería la solución obvia. Ya vamos a hablar un poco más de las soluciones obvias. Entonces, más allá de lo evidente es, ¿qué es el narcotráfico?
Y yo, más de una vez, algunos de ustedes me han escuchado decir que es importante pensar en el narcotráfico como una industria. O sea, los narcotraficantes no son monstruos, gente malísima que lo que quiere es salir a matar a personas. No, es gente que quiere hacer plata y que no tiene escrúpulos en cómo hacer plata. Y el objetivo es hacer plata. Entonces, para hacer plata tú necesitas materia prima, cultivo de coca. Principal productor de coca en el mundo es Colombia, segundo Bolivia, tercero Perú. Necesitas procesar eso. Ese procesamiento se da en primer lugar en Colombia y en segundo lugar en Perú. Son los mayores productores de cocaína del mundo. De hecho, el 90% de la producción de cocaína del mundo está centrada en Colombia. ¿Y cuánto te cuesta? Esto es interesante porque ya vamos a ver esto. ¿Cuánto te cuesta un kilo de cocaína apenas se produjo ahí en Colombia? Acaba de salir el bloque, pesa 1 kilo y eso es cocaína. Te cuesta $2.000. Eso cuesta 1 kilo de cocaína en el momento en el que se produce. Pero luego necesitas que ese kilo de cocaína llegue al consumidor. Y para que llegue al consumidor, el transporte, cuando el kilo de cocaína, ese mismo kilo de cocaína llega a puerto, cuesta ya $4.000. Cuando ese kilo de cocaína llega a Miami, cuesta $20.000. Si llegó a Nueva York, cuesta $25.000. Si llega a Europa, cuesta $35.000. No puse aquí los datos, pero si llega a Oceanía o Asia, puede estar superando los $100.000. El kilo. Si es que eso se vende a menudeo, se puede multiplicar por 3 o por 4. Entonces, si ven lo rentable que es, invertir $2.000 y sacar $35.000 si llegaste a Rotterdam. Entonces es un gran negocio si quieres hacer plata. Cuando piensas en esto, tú dices, ok, ¿cómo funciona un negocio? Normalmente tienes la materia prima, produces, hay que transportar, y hay intermediarios, hay una cadena de logística. Necesitas transportistas, normalmente una empresa se encarga de llevar tus bienes hasta una bodega, donde espera que el barco lo ponga en un container, lo suba en un container, llegue a un puerto, se desaduanice, puedes llegar al retail, entonces puedes llegar a un supermercado, por unidades, en fin. Todo eso también pasa con la cocaína. ¿Y por qué me estoy refiriendo a la cocaína? Porque es el principal negocio del que estamos hablando. Cuando hablamos de cannabis y otras sustancias en el Ecuador no son significativas en términos de violencia y en términos de mercado de drogas. La cocaína es el mercado principal de drogas en el Ecuador. El Ecuador entendido como un hub, ya vamos a hablar de eso. Entonces, pensemos siempre en el negocio de las drogas como eso, como un negocio. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que el Ecuador es una mezcla entre Rotterdam y el Wall Street de la cocaína. Es como Rotterdam es el puerto más importante de Europa y Wall Street es el lugar, el centro financiero más importante del mundo. Pero el Ecuador es una mezcla de ambos en términos de cocaína. ¿Por qué? Porque además, bueno, vamos por el principio. Primero, porque nuestra condición geográfica. Somos vecinos del primer y segundo mayores productores de cocaína del mundo. Somos el segundo mayor puerto de exportación a Estados Unidos después de Colombia. Somos el segundo mayor puerto de exportación a la Unión Europea después de Colombia. Somos el segundo mayor puerto de exportación aquí está mal, esto es África después de Brasil. Y somos el cuarto mayor puerto de exportación a Asia después de Brasil, Perú y Panamá. Entonces, en términos de hub logístico del negocio de la cocaína, no somos cualquier cosa. Y además de eso, el Ecuador a partir del año 2000 tiene dólares. El tener dólares implica menor capacidad de control del flujo financiero en un país. Porque cuando tú tienes tu propia moneda, tú controlas más o menos cuál es la masa monetaria dentro del país, porque tú eres el encargado de cambiar cualquier divisa a pesos, soles, cualquier cosa. Pero cuando son dólares y los dólares circulan, el flujo financiero se mueve mucho más rápido. Entonces puedes lavar fácilmente. Y eso en cambio nos convierte en el Wall Street de la cocaína. Porque tienes un montón de plata que puede entrar. Ya vamos a ver las cantidades de las que estamos hablando. Puede entrar en el mercado y se puede lavar con más o menos facilidad. Mayor facilidad que en los mercados financieros en donde tienen moneda propia. Entonces, en el 2018 se calculaba que se lavaban 4.000 millones al año en el Ecuador. 4.000 millones al año es más o menos el 4% del PIB.
no parece muy significativo. Esto es en el 2018, habría que ver, se piensa, no hay datos, pero se piensa que esta cifra a este año se ha multiplicado varias veces. Y entonces, ¿qué pasa con los conflictos? Alguna vez yo les preguntaba en alguna clase, en Wall Street, además de banqueros, financieros, corredores de bolsa, ¿qué otra cosa hay en abundancia? Hay abogados. ¿Por qué hay abogados? Porque normalmente cuando hay un negocio que está ahí en ebullición y yo vendo y compro y necesito que lleguen a tiempo, etc., hay conflictos, naturalmente. Mientras más actividad económica hay más conflictos. Porque no llegó el cargamento a tiempo, porque te compré y no me diste, porque ya te di y no me pagaste. Y eso pasa en todos los negocios. Tengo algunos amigos que son florícolas y me dicen, en Ámsterdam es jodido porque se maneja todo el negocio de las flores de Europa y a veces pasa que no te pagan. O no te pagan a tiempo, entonces tienes que tener abogado allá que demande, en fin. Bueno, en las drogas pasa igual. Y como estamos hablando de que el Ecuador es este hub financiero y logístico, también tienes estos conflictos, porque sobre todo después de la pandemia, el negocio de las drogas y el negocio de la cocaína es el negocio que más rápido se recuperó. Es súper grande la capacidad que tiene de resiliencia este negocio. Además, le han metido un montón de plata en ingeniería genética y en Colombia ahora producen casi el doble con la mitad de hectáreas cultivadas de coca, porque han logrado que haya 2 cosechas al año. Entonces, con toda esta actividad tienes conflictos. Y el problema es que, a diferencia de lo que pasa en la actividad formal, en donde tú le demandas y la corte y los abogados se encargan de resolver el problema, en la economía informal eso no pasa. En la economía informal eso se resuelve con violencia. Yo necesito dejar un precedente para que tú nunca más me vuelvas a fallar, para que ese cargamento siempre llegue. Entonces, ahora no llegó el cargamento, bueno, voy a matar a tu gente y voy a hacerlo lo más traumático posible, no necesariamente porque sea un tipo desalmado, puede que sí lo sea, sino porque el efecto de precedente que quiero establecer contigo es que no me puedes volver a estafar. Porque si me vuelves a estafar, eso te va a pasar. Entonces, con todos estos conflictos, tienes violencia. Tienes violencia en las calles. Y así como pasa en Wall Street, cuando a una empresa le empieza a ir bien, y tienes estas tomas de empresa hostiles que les llaman, ¿no? Entonces, hay todos estos juegos en bolsa, etcétera, para comprar acciones, para apoderarte de la empresa a la que le está yendo bien, etcétera. Eso también pasa en el negocio de las drogas. Y eso tiene que ver con territorios. Y otra vez, como no te estás jugando esto en una bolsa, en donde una adquisición hostil, es una adquisición hostil porque de pronto te compraron la mayoría de acciones y te dejaron sin el control a la junta directiva o cosas así. Acá una adquisición hostil es eso. Hostil porque mataron 600 personas en una cárcel. Esa es una adquisición hostil, literalmente. Esto pasa con los conflictos. Entonces, cuando piensas en por qué el Ecuador está en la situación en la que está, una hipótesis es esta. Porque al negocio le está yendo muy bien. Y cuando a un negocio le va muy bien, hay inconvenientes, hay malos entendidos, hay conflictos y hay que resolverlos. Y la economía informal los resuelve así. Y entonces, podemos empezar a ver qué hay más allá de lo evidente. ¿Qué hay más allá de lo evidente? Pensemos en las capacidades del Estado. Todos escuchamos, y moralmente y políticamente correcto es decir, es que el Estado tiene que combatir esto. El Estado tiene que darnos seguridad. Para eso está. Max Weber decía, monopolio de la fuerza. Para eso está el Estado, es la razón de ser del Estado. Monopolio de la fuerza, monopolio de la legislación, es quien resuelve los conflictos, es el único que puede aplicar la fuerza para resolver los conflictos. Pensemos en las capacidades. Hay muchos elementos que nos permiten medir las capacidades de un Estado, capacidades institucionales, etc. Yo me voy a ir por el más fácil, plata. Además de tener plata, también es importante saber que puede gastar esa plata, que tiene gente que sabe gastar esa plata, a veces no es el caso. Pero vamos a quedarnos solo con plata. Y cuando pensamos solo en plata, pensamos que el presupuesto general del Estado el año pasado fueron de 32.000 millones de dólares. El presupuesto de este año son 33.9 millones de dólares. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, si pensamos en que el PIB bordea los 100.000, estamos hablando de que es casi un 40% del PIB. Eso no sé si nos dice mucho, ya vamos a ver.
El presupuesto de la Policía Nacional en el 2021 fue de 1.329.61 millones. Ahora creció casi 600 millones, 1.935.4 millones. Como les dije, habría que ver, porque esta plata de acá, según estuve escuchando, no he visto cifras oficiales, les confieso, pero según estuve escuchando, tiene una ejecución bajísima. Ejecución que nos llega al 20%. Entonces no solo se trata de tener plata, sino de poder gastarla. Y es duro porque estamos en noviembre, casi diciembre, entonces si es que no ejecutas, si es que no has llegado al 20%, no sé cómo vas a hacer para gastarte en diciembre más o menos unos 800 millones de dólares. Puede ser. Presupuesto de defensa en el 2021 era de 3.201.84 mil millones de dólares. En el 2022, 4.323.84 millones de dólares. Esta es la plata. Cuando son cifras tan grandes, uno a mí me cuesta, ¿no? No sé si eso es mucho, o sea, sé que es un montón, pero claro, conseguir cuánto son estos miles de millones de dólares es difícil. Pero comparemos con cuánto cuesta la cocaína. Este año, el Ecuador ha capturado 165 toneladas métricas de cocaína. Estamos bordeando el récord, probablemente cerremos con un nuevo récord. El año pasado ya tuvimos un récord de captura de cocaína, este año vamos a hacer 165 toneladas métricas, de esos 165.000 kilos. ¿Se acuerdan de los datos que les di antes? Supongamos que este es un supuesto conservador. Supongamos que 70% de esa cocaína llega a Miami y 30% de esa cocaína llega a Europa. Estoy asumiendo que no mandamos nada a Asia, que es un mercado increíble, pero no estamos mandando nada allá. Y nosotros también exportamos más a Europa que a Miami, pero bueno, no importa. Supongamos por un segundo que esto es así. Eso implica que se recauda solo en eso 4.042.5 millones de dólares. ¿Se acuerdan de estos presupuestos? ¿Cuánta plata recoge el narco solo con eso que capturamos? El problema no es ese. El problema es que varios académicos comparten el criterio de que solo se captura el 10% de lo que se trafica. Entonces, estamos diciendo que lo que sí llegó, bajo este mismo supuesto, ¿no? 70% de Estados Unidos a Miami y 30% de Europa, es que los carteles recaudaron 40.425 millones de dólares. ¿Se acuerdan del presupuesto general del Estado? Podemos ganar la guerra. Esto es un poco de lo que está más evidente. Entonces, cuando uno dice, es que hay que ganarle al narco, tenemos que luchar, es que... Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero claro, los números no dan. Más allá de lo evidente. Decíamos que tenemos estos conflictos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que hacen normalmente las empresas cuando se empiezan a encontrar con regulaciones políticas? Hacen lobby, cabildeo, y con el tiempo empiezan a presentar sus propios candidatos, los famosos clivajes. Entonces tú tienes el Partido Liberal, que tiene relaciones con la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria. De hecho, a veces la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria ponen por ahí un candidato. El Partido Laborista tiene sus profundas vínculos con los sindicatos, y de ahí un joven sindicalista se convierte en un futuro presidente de la República. ¿Qué nos hace pensar que el narco es más el mismo? Otra vez pensemos en cómo funciona la política en nuestro país. ¿Cuáles son las barreras de entrada a la política? En el Ecuador, para entrar a la política teóricamente tienes que estar vinculado con un partido o un movimiento. Dejemos un rato aparte los partidos, porque los partidos son lo menos atractivos, porque parece que sí tienen un poquito más de barrera de entrada. De hecho, hay 6 o 7, me parece, que son los partidos que existen en el Ecuador, pero hay más de 200 organizaciones políticas que son movimientos.
¿Cómo creamos un movimiento? A nivel nacional, nosotros necesitamos 201.750 adherentes. ¿Qué es un adherente? Alguien que firma por tu partido. Puede firmar por varios. No necesitamos su cédula, no necesitamos que se afilie, solo que firme. Y que su firma coincida con su nombre. Nada más. A nivel nacional. Igual todavía es desafiante, o sea, 200.000 personas, un montón de gente. Pero ¿qué pasa si pensamos en las provincias? Por ejemplo, en Esmeraldas, que es una de las provincias de donde sale la droga, por donde transita. Ahí necesitas 6.139 firmas para montar un movimiento. En Manabí, 18.593. En Sucumbíos, 2.199. Hay colegios fiscales que tienen más estudiantes que este. Para formar un movimiento político. Entonces parece que no es tan difícil. Y con esta cantidad de dinero, conseguir esa cantidad de firmas, parece que no es complicado. Y aquí no he puesto las cifras de cantones. No pensemos en Quito, Guayaquil o Cuenca. Pensemos en Durango. Pensemos en Papati. Entonces, tenemos un estado de subasta. A la venta. Si a eso le sumas el que había que lavar ese montón de dólares, porque imagínense, es más del presupuesto del general del Estado y eso necesitamos que se vuelva lícito, porque yo tengo 40.000 millones de dólares y ¿qué hago con eso? No puedo depositar en un banco, nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que eso entre al sistema financiero. Si es que les puedo comprar a estas personas, no solo que puede entrar, sino que además podemos hacer obra pública. Yo te financio la campaña, yo te monto el movimiento, te financio la campaña. Y una vez que sales electo, yo me encargo de ofrecerte los mejores precios para obra pública. Así que además cumples con tus promesas de campaña. Y la gente está feliz porque hay obra, hay trabajo, y yo estoy lavando mi plata, y tú estás siendo un buen político. ¿Qué mejor escenario de todos ganamos? Entonces de pronto tienes una respuesta. Este es el escenario así. Ya vamos a hablar, o sea, no quiero que se vayan deprimidos, entonces ya va a haber otra cosa. Además de eso, estamos súper preocupados por las muertes violentas, ¿no es cierto? Yo aquí he hablado de narcotráfico y de cocaína. Eso es nada en el escenario de la seguridad. Que la seguridad, ya vamos a ver la definición, porque con eso vamos a cerrar, tiene que ver con que estés seguro. Y yo les he puesto aquí las estadísticas de accidentes de tránsito. Como un ejemplo. Muertes por accidentes. Tasa cada 100.000 habitantes de muertes por accidentes de tránsito. Es el tomate. Y la de abajo es muertes violentas, homicidios. En este país más gente se muere históricamente y en promedio por accidentes de tránsito que por homicidios. ¿Cuál es la política pública para evitar que la gente se muera por accidentes de tránsito? Estamos súper concentrados en el narco. Les puedo poner otros ejemplos. La legalización de barrios. Ustedes recordarán el desastre de La Gasca a inicios de este año. Ese es un barrio que nunca debió haber existido, no La Gasca, sino el que estaba arriba. Un barrio irregular que luego se legalizó. ¿Por qué se legalizó? Porque seguramente a un alcalde le conviene políticamente legalizar un barrio. Que está feliz, por fin puso obra, ya tenemos nuestras escrituras. El problema es que son tremendamente inseguros, donde probablemente van a ocurrir desastres y se van a morir en algunos años. Pero todos los estímulos están ahí para que sigas generando zonas de riesgo. Entonces tienes problemas de riesgo, tienes problemas de tránsito, además de todo lo que les acabo de contar. Y eso tampoco es tan evidente. O sea, en serio, a mí esta cifra me mató, la vi la semana pasada. Esto de pensar que hay más gente que se muere en accidentes de tránsito que en muertes violentas en el país. Que no sé si ustedes han visto alguna política al respecto. Exceso de velocidad y ebriedad son las dos principales causas. Y hay más gente que se muere por eso. ¿Qué es la seguridad? La definición más general es condición en la que una persona se encuentra libre y exenta de riesgos y peligros. ¿Puedes garantizar eso?
¿Algún Estado del planeta puede garantizar eso? Entonces, el Estado lo que puede hacer es administrar la inseguridad. Y esto es muy poco políticamente correcto de decir. Porque estás admitiendo que no puedes, que es una mentira ofrecerle a la gente que va a estar segura, que el Estado te va a garantizar seguridad. Eso no va a pasar. El Estado puede hacer cosas para bajar los riesgos y los peligros y ofrecerte una probabilidad razonable de seguridad. Y para eso tiene que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? En el corto plazo, reacción pragmática para recuperar mínimos de convivencia y control del Estado. Sin moral, sin esta moralina alrededor. Ya vamos a hablar de cuándo entra, porque es importantísimo tener un criterio moral y valórico dentro de un Estado. Pero en la reacción de corto plazo, necesitas que la gente deje de matarse. Entonces uno se pregunta, entonces el estado de excepción en Guayaquil esta última vez estuvo bien. Probablemente sí. El problema es que no se sostiene en mediano y en largo plazo. Por todo lo que vimos atrás, los recursos que tienen los grupos irregulares, no puedes mantener ese despliegue en el largo plazo. De hecho, es curioso el efecto. Cuando haces esto, tienes que trasladar efectivos policiales de la sierra a la costa, lo que hace que muchas ciudades en la sierra queden desprotegidas. Y en esas ciudades de la sierra, donde no hay necesariamente crimen organizado, pero hay delincuencia común, los delincuentes comunes saben que hay menos policías, entonces comienzan estos asaltos más chicos. No hay coches bombas o cosas así, pero sí te roban en la esquina. Y eso genera una sensación de inseguridad también en esta región, que no está tan insegura como en la costa, y tienes un círculo vicioso espantoso porque la gente deja de apoyar a las fuerzas del orden porque no creen en esas, además de que se hacen flacos favores con los femicidios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, pero se hacen un flaco favor con eso. Entonces, necesitas eso en el corto plazo. En el mediano plazo necesitas garantizar que haya un Estado que te pueda ofrecer eso. ¿Se acuerdan? El Estado sirve para eso. O sea, pensemos por un segundo de dónde nace esta idea de que haya un Estado al que le entregamos el monopolio de la fuerza. La idea es que nos permita a nosotros llegar a la casa y saber que sigue siendo nuestra casa. Y poder ir a otro lugar y hacer cosas sin peligro razonable de muerte o de pérdida de propiedad. Si es que no tienes esas garantías, tienes que empezar a dedicarle tiempo a eso. Entonces, cuando ustedes oyen, por ejemplo, el libre uso de armas, el libre uso de armas es decir, el Estado ya no me protege, entonces yo necesito aprender a manejar un arma, necesito estar armado y necesito invertir recursos en eso. Entonces el Estado pierde un poco su razón de ser. Entonces necesitas garantizar que el Estado haga eso. Y ahí necesitas este componente de prevención política. Con un Estado como el que les mostré en subasta, no es posible garantizar esto. Y ahí sí necesitas una clase política responsable que se ponga a discutir sobre cómo hacemos que no esté en subasta, que no sea tan fácil comprarte el Estado. Digo fácil entre comillas, ni tú ni yo nos podemos comprar el Estado, pero con 40.000 millones que supera el presupuesto general del Estado, en un año de negocio de la cocaína, capaz sí puedes comprarte el Ecuador. Todo el sistema político. Entonces, ¿qué haces para que eso no pase? Y de ahí necesitas empezar a trabajar en eje social y de rehabilitación. ¿De dónde sale la gente que trabaja en el narco? De las cárceles, de las zonas más pobres del país, de esos lugares en donde no tienes ni un futuro. Entonces, yo soy un adolescente de 15 años en Mataja. ¿Qué posibilidades reales tengo de tener un oficio, un trabajo decente, digno, que me permita mantenerme, proyectarme a tener una familia hoy en día? ¿Qué relaciones sociales tengo de amigos, club de fútbol, no sé, algún lugar donde tomarme una cerveza al final del día? Si no tengo nada de eso, si no hay tejido social, y de pronto llega alguien y me dice, mira, tú llevas este paquete y vas a tener todo lo que te acabo de hacer, lo que acabo de decir. Vas a tener pertenencia y te vamos a proteger y te vamos a cuidar y eres de los nuestros. Y tienes una carrera prometedora. Legal. Prometedora. Si no trabajas en esos lugares, es imposible. Y hay varios estudios que te demuestran que a nivel social el retorno de trabajar en centros para jóvenes es enorme. En Estados Unidos, en Nueva York, se calculaba que por cada $1 invertido en centros de apoyo juvenil en barrios problemáticos, te ahorras $16. Imagínate lo que es 16-1 el retorno social solo por invertir en jóvenes.
En Medellín, en los años 90, la tasa de cada 100.000 habitantes bordeaba las 300 personas por cada 100.000 habitantes. Inversión en la metrovía durante 10 años, esa cifra baja a 25. Invertir en centros, en clubs, en ligas barriales, en talleres de carpintería, en talleres de textilería, en clubes de lectura, es tremendamente beneficioso para alejar a esta gente de evitar este reclutamiento masivo. Aquí hay una discusión enorme que tenemos que tener, esta ya es un poco a largo plazo. Rehabilitación. ¿Nuestro país rehabilita o castiga? Castiga. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Rehabilitar. ¿Se supone? No sé, yo no sé, ojo, capaz de castigar está bien, no lo sé. El punto es que tenemos que transparentar esa discusión, ¿no? Porque oficialmente rehabilitamos, pero es falso, nos rehabilitamos, castigamos, y con ese castigo tú sabes que cuando te condenan a una pena de 5 años de cárcel te están condenando probablemente a muerte. Y para sobrevivir, hayas hecho lo que hayas hecho, tienes que vincularte a algún grupo y radicarse si quieres sobrevivir. Entonces también es un gran centro de reclutamiento. Esa es una discusión que nadie quiere tener, porque en el momento en que tú dices hay que invertir en la gente que está presa, hay que invertir en estas personas para que cuando salgan se reinserten, para que estén separadas y no necesariamente sean reclutadas, la gente te dice, ¿en serio? ¿Que me vas a sacar plata de esto? Para eso. Ya un segundo, ya llegamos, ya acabo, ya ahí conversamos. Acabo en 2 minutos. Rehabilitación, y claro, ya viene esto de acá que siempre suena a ciencia ficción, ¿no? Educación y cultura. El problema es que yo les dije que acá no hay que pensar en la moral, pero acá sí. A mediano y largo plazo tú necesitas un componente moral. Y con esto no me estoy portando mojigato, conservador, nada por el estilo. Cuando hablo de moral, hablo de un conjunto de parámetros que te permiten como sociedad entender que algo es bueno para la sociedad o algo es malo para la sociedad. Y si no tienes claro esto, tú puedes decir, entonces entreguemos el Estado a los narcos. Esa es la respuesta y con eso nos ahorramos todo esto y que sean ellos los que administran la justicia, la paz, la seguridad. Personalmente yo no creo que esa sea la solución, pero necesitas que la mayoría de gente esté de acuerdo con qué es bueno y qué es malo. Y cuando hablo de esta recuperación del eje moral, hay discusiones muy concretas, lo que les decía, rehabilitamos o castigamos. Eso es parte de una concepción moral de la sociedad. Y esto nadie está trabajando necesariamente en eso. Y eso, claro, para lograr algo así necesitas los 50 años de inversión estable en la construcción de eso. Cuando tienes gobiernos que no son reelegibles, que son muy fungibles en el Ecuador, con un espectro político tan fragmentado, pensar en algo que dure 25, 30 años. No hay ningún estímulo para que un político, una clase política piense en 30 años. Con suerte piensa en el 4. ¿Qué hacemos en materia de seguridad? Y esto yo sé que no le va a gustar a la gente que cree en la reducción del Estado y la desaparición del Estado, pero el Estado apareció para eso. Necesitas Estado y necesitas política. Y el problema es que si no tienes ninguna de las dos porque no entiendes bien qué es el Estado, no te gusta, te parece un estorbo ideológicamente, y si además de eso no entiendes qué es la política pública, no cachas para qué sirve, cómo se hace, en términos de seguridad estás perdido. Y eso era lo que les quería contar. Ahora sí. Perdón que me siento, pero la lesión de la rodilla no me cae. Bueno, chicos, o sea, la verdad es que podríamos comenzar una conversación entre todos. Si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario. ¿Puedo tomar esa pregunta? Sí, están parados. Gracias. Y bueno, por si acaso todo va a ser grabado, entonces cuidado. Yo ya dije cosas polémicas, así que todo. Ya. Fernando. Ajá. Mi comentario y pregunta va por la línea de que este esfuerzo justamente de rehabilitación, de planificación, de moral, etc., tiene que ser algo coordinado no solo a nivel interno del Estado, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, eso es más o menos lo que
voy por la línea que dijo más o menos Pedro en la ONU. O sea, sí es verdad que aquí se produce, aquí se distribuye y se envía al resto de los continentes, pero se envía en función de la demanda que exigen esos otros continentes, ¿no? Que muchas veces es un factor que realmente ahí podremos debatirnos. El problema está en la demanda que exigen estos sitios de llegada de la droga o en la producción, y la producción crea entonces la demanda de estos continentes. Entonces me parece que si nosotros hacemos esto perfectamente, no vamos a reducir, digamos, enteramente el problema, ¿no? Va a seguir habiendo retazos de ese problema por justamente estas otras partes que no trabajan en función de ese mismo objetivo. Estoy completamente de acuerdo, la discusión tiene que ser internacional, pero también tienes que hacer un esfuerzo interno. Es decir, esa excusa de mientras no tengamos esta discusión a nivel internacional, el país se hace loco. El problema es que también tienes un trabajo interno, incluso para llegar. Porque ¿cuál es el problema? Tú llegas a esa discusión internacional y ¿con qué argumentos llegas? Porque el presidente o el funcionario de turno tendrá su visión del tema, pero ¿cuál es la decisión nacional? ¿Es coherente con lo que quiere el país? Por ejemplo, hay temas, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú me dijiste, estaba viendo un dato, son 21, se calcula, la ONU calcula que son 21 millones de consumidores de cocaína en el mundo. Y de esos 21 millones de consumidores, 6.35 millones están en América del Norte, 5.2 están en Europa. Entonces, entre esos dos, tienes más del 50% de consumidores concentrado en esos dos continentes. Entonces, claro, hay demanda. Pero, por ejemplo, cuando tienes esa discusión, una discusión típica, y que a mí me parece muy importante, pero también muy limitada, o sea, creo que tiene que abrirse a otras cosas, es el tema de la legalización. Porque cuando hablamos de la legalización, casi siempre hablamos de marihuana. ¿Qué pasa con la cocaína? Nuestro problema no es la marihuana. Si tú legalizas mañana la marihuana en el Ecuador, estas cifras de acá no cambian. El problema es la cocaína. Y pensar en legalizar la cocaína ya es otra cosa. Yo no sé si sea bueno o malo, pero sé que los efectos no son los mismos. Estás hablando de otras características de consumo y de efectos. Entonces, hasta para saber qué vas a ir a decir en ese club internacional donde vas a ir a discutirlo, es bueno saber qué opina tu país al respecto. Esto de la mano dura, que es el discurso actual del gobierno ecuatoriano, vimos los números, la mano dura. O sea, yo creo que sí es un poco irresponsable declararle la guerra a alguien sabiendo que tus recursos frente al enemigo que estás declarando la guerra son poquísimos. Y claro, uno dice, no, pero es que con la unión de los ecuatorianos todo se puede... Perdónenme dudar un poco, cuando ves las cifras de plata, tú necesitas no solo que los ecuatorianos te digan sí, tú necesitas que en efecto estén comprometidos a luchar con eso, y para eso necesitas construir consensos, y para eso necesitas una política pública alrededor, y unas discusiones amplias alrededor, y unas discusiones honestas. Y la clase política no está pidiendo nada de eso. El otro día estaba teniendo una discusión con mi familia de argumentos, no sé qué tan válido sea, pero ¿qué piensas tú? Se dice que si se legalizan las drogas, los narcotraficantes van a estar en contra porque van a dejar de tener tanto poder para poder controlar los precios y controlar el mercado. Entonces, se dice que si se intenta legalizar la cocaína, por ejemplo, va a haber aún mucha más violencia porque los narcotraficantes o los legales de la droga van a estar totalmente descontentos. Yo no sé si hay una respuesta unívoca para eso, pero yo creo que uno puede regresar a ver procesos de legalización en el mundo, y no de las drogas. Yo creo que uno que nos puede dar muchas luces es lo que pasó en Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Y sí, pasó eso, pero también pasó lo otro. Hubo mafias que estuvieron encantadas de convertirse en prósperos negociantes legales y legítimos. Entonces, probablemente pasen ambas cosas. O sea, haya un grupo que diga, no, porque me estás bajando las ganancias, porque gran parte de ese salto enorme entre $2,000 y $25,000 tiene que ver con el riesgo que implica llevar 1 kilo de cocaína desde la frontera entre San Miguel y aquí en Sucumbíos y Nariño a Nueva York. Pero si es que eso puede llegar legalmente, probablemente el salto no sea de 2,000 a 25,000. Entonces, claro, estás perdiendo rentabilidad. Pero también puede ser que estés ganando en costos, en costos materiales y humanos. Entonces,
Yo creo que no hay una respuesta única, probablemente pasen las dos cosas al mismo tiempo. Algo también que plantearse también la legalización de la droga en nuestro país también nos hace pensar, ¿nuestro Estado es apto para funcionar como un ente regulador o funcionaría como tal? Porque si bien hablamos de funcionarios públicos o de las fuerzas, ya sea de la policía, los militares, sabemos que hay mucha corrupción como tal, entonces la corrupción se podría elevar aún más y no sé, tal vez creo que es más probable que no. Esta es otra máxima que a mí me parece, así como les decía, pensemos siempre en esto como un negocio para entender flujos, etcétera, presiones, ¿eh? También es importante pensar en toda prohibición genera un mercado irregular, siempre. Cualquier cosa que tú prohíbas va a generar un mercado irregular. Yo les decía alguna vez, hay que valorar si estás dispuesto a luchar contra ese mercado irregular. Pues cuando tú dices, en el Ecuador las personas tienen derecho a la vida, o sea, no puedes matar, acabas de prohibirle a la gente que mate y generas un mercado irregular, sicariato. Pues tú dices, bueno, parece que la vida es algo importante, ok, luchemos contra el sicariato. Pero mientras tú prohíbas cosas, siempre vas a generar mercados irregulares y posibilidades de corrupción, porque los mercados irregulares hacen eso. Entonces, lo que tú planteas es cierto. Habría que ver la fuerza del Estado para regular. Lo que pasa ya con el alcohol. O sea, con el alcohol el Estado hace grandes esfuerzos por regular el alcohol y sin embargo todos sabemos que hay tráfico de alcohol. De hecho, hace unos meses hubo un escándalo, hay gente que se está quedando ciega y se está muriendo por alcohol adulterado. Probablemente eso termine pasando igual con marihuana, cocaína, con cualquier cosa que intentes regular. Hay estados que lo logran. El caso de Suecia quizá es notable. En Suecia el Estado tiene el monopolio de la venta de licor. Todas las licorerías del Estado son del Estado. Entonces ellos controlan todo el mercado. Pero si es que tú vives en la zona del sur de Suecia, en Malmo, en Herm, etc., lo que haces es te cruzas a Dinamarca, te cruzas a Noruega y hay tráfico de licor. Entonces, probablemente pasen esas cosas. Porque si el Estado, por ejemplo, decide, supongamos por un segundo que el Estado decide legalizar la cocaína, probablemente tengas cocaína y seguramente le pondrás IVA, le pondrás impuesto a los consumos especiales, igual que al alcohol, y seguramente tendrás cocaína traficada a través de Tulcán, Esmeraldas y sucumbíos que no pagan impuestos, o adulterada, por supuesto. Entonces, también es cierto que el momento de la regulación, cuando piensas en las capacidades del Estado de controlar lo que pasa en su territorio, es complicado. Tienes razón. Yo he estado escuchando un podcast sobre la cultura del consumo de estupefacientes y hay un argumento que me pareció interesante, que la gente suele decir que la psilocibina, el MDMA, la marihuana son más recreativas y no son tan adictivas. De hecho tienen algunas hasta usos médicos y todo, pero la cocaína suelen satanizarla porque es muy adictiva, ¿no? Pero lo que decía este argumento era que el real problema era el alcohol, porque por lo general la cocaína se usa en ambientes de fiesta y se usa para lo más común es que están súper borrachos, y en la cultura latinoamericana hay mucha fiesta, mucho alcohol, sobre todo alcohol, y lo que hacen es pues drogarse con cocaína para volver a seguir tomando, porque supuestamente tiene un efecto reactivador, te vuelves como que estás a tope otra vez y quieres volver a tomar. Entonces, ¿no crees que por eso no me resuena tanto la idea de que se legalice moralmente la cocaína, porque igual hay? Entonces, ¿tú crees que más es el problema de cocaína o es un problema más de alcohol? O sea, yo creo, no te sabría decir, no conozco, honestamente no sé sobre hábitos de consumo. Hay muchos estudios, yo no los conozco particularmente, pero lo que me dices me deja pensando también en cuáles son las consecuencias en mediano y largo plazo. Últimamente están empezando a salir muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, en consumo de cannabis en largo plazo, es decir, gente que consume cannabis 30 años, 40 años. Y originalmente se pensaba que el cannabis no tenía efectos a largo plazo, y se está viendo que sí tiene efectos a largo plazo, que hay disminución de capacidades cognitivas. Entonces, claro, la legalización implica también eso. Y ahí entramos en esta gran discusión sobre libertad y control. Lo ideal sería que tú tengas la capacidad de decidir por ti mismo
y que sea una atención de problemas de salud pública la adicción. Pero para eso también necesitas un sistema, lo que yo les decía hace un momento, a nivel de educación y de cultura. O sea, en donde para decidir también, uno puedas decidir. Porque una persona que está en una situación de calle, que no come y que de pronto le ofrecen marihuana, cemento de contacto o cualquier cosa que aplaque la sensación de hambre, frío, etc., probablemente no tiene mucha capacidad de decisión. Entonces tienes que trabajar en eso y además trabajar en información, es decir, que tú sepas cuáles son las consecuencias y finalmente decidas o no. Entonces, claro, esa decisión, ese discurso de la decisión, de la libertad de decidir, está también asociado a ciertas condiciones. No es lo mismo la capacidad que tienen probablemente todos ustedes que asisten a la universidad, que han tenido educación formal y que tienen la capacidad de tener esta discusión, que poblaciones deprimidas en la frontera, en la provincia de Sucumbíos de Esmeralda. Entonces, siempre hay ese, y ahí yo en esto no tengo respuestas populares, porque yo sí creo que hay puntos medios, es decir, yo creo firmemente en la libertad de las personas, pero también creo que para poder ejercer esa libertad necesitas estas condiciones previas, porque o si no, ¿qué libertad tienes de elegir si es lo único que hay? Entonces, es complicado el tema del consumo y es complicado el tema de las consecuencias del consumo. Pero yo sí pienso que en eso, la política pública, necesitas una política pública de atención a las drogas. Y este país intentó tener una. Tuvo un consejo que luego fue una Secretaría Técnica de Antidrogas, antes era un consejo, y que luego se desmanteló. Y ahora no existe una sola institución que piense integralmente en una política de drogas. No hay. Este país no la tiene. Así como no hay quien piense integralmente el tema de criminalidad en el país. No hay. Y es por eso que yo les decía que es súper necesario este tema de política pública. La política pública no es una estrategia de negocios, no es un plan de negocios. No, la política pública tiene que ver con un problema que asumes que la sociedad está teniendo y identificas quiénes tienen que cambiar sus comportamientos para que ese problema deje de subsistir, y a través de instrumentos reglamentarios, subsidiarios, comunicacionales, educacionales o provisión directa de bienes y servicios del Estado, generas un cambio de comportamiento social en esta tu jurisdicción que llamas país. Pero si no crees en el Estado y no crees en la política pública y crees en soluciones parches, ese discurso de la libertad también empieza a ser un poco de agua, de consumo, etc. A mí me interesa un montón lo que mencionaste, creo que fue en tu primera respuesta con respecto a la discusión política, o sea, los temas que están entrando y cómo, por ejemplo, el tema de inversión pública o tener políticas específicas para tratar este tema a veces se pierden en pantallas. A mí se me ocurre que entre esas pantallas, ya sea el tema de la legalización de las armas, que no hay evidencia empírica que sostenga que realmente podría dar un cambio, ya sea positivo o negativo, no voy a poner en aspectos ideológicos, pero también viene de la consulta popular, ¿no? O sea, todos los cambios que se están proponiendo, que su máximo estandarte es la reducción de asambleístas, etc. Entonces me pregunto por ahí, ¿cómo? Bueno, no sé si... pero ¿es posible tratar o que la palestra o la discusión se vaya por temas más, no sé si llamarlos terrenales, normales, como la política pública como tal, y dejar de desviarnos por claro, la mano dura, o esta de consulta popular va contra los narcos, nos va a salvar, el control de armas es la salvación, a simplemente comenzar con un plan? ¿Es posible llegar a esas instancias o realmente estamos en un juego que parece que se va a seguir repitiendo mientras las instituciones, no sé, son como corrompidas por un juego que está pasando bajo las narices de todo? No hay estímulos para que haya una discusión seria. Estructuralmente no hay estímulos para que eso ocurra. Eso es verdad. Pero el tema es que tú necesitas que, o sea, el único responsable de romper con la tendencia, incluso si es que no hay estímulos, es el gobierno. Y quienes son los responsables de exigirle eso al gobierno son
los ciudadanos y sus representantes, entonces es un círculo un poco vicioso. Porque en efecto no hay estímulos. Cuando yo digo no hay estímulos, estoy pensando en lo que... Cuando tú piensas en un político, tienes que pensar en una persona que tiene que ganar dinero para comer y dar de comer a su familia. Como cualquiera de nosotros. No es un monje, no es un extraterrestre, no. Entonces, cuando tú piensas y satanizas la carrera política, por ejemplo, lo que estás diciendo es que quien llega allá es alguien o que tiene mucho dinero y que por lo tanto llega allá por hobby, casi siempre con el tiempo se harta, o llega allá con una gente específica, o llega alguien que le debe favores a otro para poder llegar allá, porque no puedes hacer carrera. O sea, cuando tú piensas en un político de una provincia chica que llega a Quito a ser asambleísta, teóricamente tiene que pensar en el país, pero va a estar en Quito en el mejor de los casos 8 años, en el mejor de los casos 8 años, probablemente sean solo 4, y luego tiene que volver a su provincia. ¿Hacer qué? Si es que además has satanizado el tema de la política, tú dices, este es expolítico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estímulo? Tengo que lograr capturar la mayor cantidad de recursos porque después de esto no voy a tener futuro. Entonces tú dices que inmoral, ladrón. Puede que no, puede que algunos se den el lujo de no hacerlo si es que tienen otras formas de vida. Si es que tienes una carrera paralela, los abogados que luego abren su bufete de abogados, o no sé, académicos que luego regresan a las universidades, o gente que tiene negocios, obvio. Entonces, pero la estructura de la política, de la carrera pública, no ofrece ningún estímulo para que tú pienses en el país en el mediano y largo plazo. Que para lograr hacer eso deberías tener al menos una base de saber qué va a pasar contigo y tu familia en el mediano y largo plazo. Entonces, estímulos no hay. Aún así, la academia también, por ejemplo, juega un rol. Yo en esto sí le echo un poco la culpa a la academia, porque se supone que en estas aulas es donde jugamos con estas ideas sin prejuicios. O sea, donde podemos pensar en, legalicemos, a ver, hagamos un modelo de legalización de cocaína y veamos qué implicaciones tiene en términos económicos, en términos financieros, en términos de control, el Estado puede controlar, qué mecanismo habría, sería el monopolio de la distribución la tendría el Estado o la privatizaría, cobraría impuestos, no cobraría impuestos, ese tipo de cosas es una deuda de la academia. Porque sí, acá, esta es la belleza de estar en una universidad, que tú puedes llevar las ideas al extremo porque solo son ideas. Y en ese juego puedes encontrar y ofrecer posibles soluciones que tengan base en experiencias empíricas y que puedan alimentar la decisión política de una política pública, porque eso sí, la academia no puede ser política pública. Eso lo hacen las autoridades. Pero sí podríamos al menos empezar a ofrecer insumos. Y eso es parte de este tipo de discusiones, en donde empezamos a jugar con eso. Entonces, lo que Belinda nos decía hace un momento sobre el tema de control, a mí me parece extraordinario empezar a pensar en eso. Y diríamos, a ver, juguemos a eso. ¿Qué pondríamos? ¿Una superintendencia de control de comercialización de drogas, dado que es legal en el país? ¿Cómo funcionaría un superintendente? ¿O sería más bien por tema de estímulos financieros? ¿Le pondríamos impuestos? ¿Cómo controlaríamos el impuesto? ¿Habría inspectores de pureza de la cocaína? No lo sé. ¿Y qué tanto se recaudaría? ¿Qué tanto se recaudaría? Es importante recaudar. ¿El objetivo del impuesto es recaudatorio o disuasivo? Porque son dos cosas distintas. Wow. Y claro, entonces sí, aquí puedes jugar con esas cosas. Y podemos jugar con eso además porque no tenemos la responsabilidad de decir cosas políticamente correctas para que nos elijan. Digamos que esa es la belleza de estar en una universidad. Claro, el político tiene que ganar elecciones y va a decir lo necesario para ganar elecciones, pero felizmente acá no tenemos que ganar elecciones todavía. Sí, yo iba a hacerle un comentario sobre justo el tema de que es seguridad más allá de lo evidente, y mientras hablabas sobre el tema de rehabilitación, me puse a pensar que eso realmente implica una reestructuración completa, porque nosotros tenemos incluso problemas con la función judicial y el abuso de la prisión preventiva. Y esto lo hablamos en mi clase de Penal 2 hace un par de días, que decían, ustedes dicen, le ven a la persona que está en la cárcel como el criminal, como el otro, aparte de nosotros, pero en realidad caer en la cárcel es mucho más fácil de lo que uno se imagina, especialmente aquí donde creo que llegamos a tener un 70% de gente sin sentencia ejecutoriada en las cárceles. O sea, legal, técnicamente hablando, gente inocente en la cárcel, que después entra y para sobrevivir tienen que unirse a una pandilla. Estás tomando gente
que no está en ese ámbito, la estás metiendo en una cárcel y después incrementas el problema. Entonces, es una reestructuración mucho más grande de la que uno se puede imaginar. Y tú has tocado un punto importantísimo que es la función judicial. Porque la preparación y los estímulos que tienes para operar en la función judicial también son perversos. O sea, incluso cuando tú piensas en la lucha contra el narcotráfico, en la primera parte, en la reactiva, y tú dices, ok, necesitas un fiscal y un juez que se vayan a jugar por sentenciar a una persona que tiene el acceso al tipo de recursos que vimos. ¿Estás seguro que te vas a jugar la vida? Y tú dices, no, pero es que tiene, pues ese es su trabajo. Tú le puedes pedir a un fiscal que ganará, no sé, $1,500, $2,000 mensuales, $2,500, $5,000 mensuales, que ponga en riesgo a su familia, a sus hijos, etcétera, frente a eso. ¿Qué tipo de garantías le estás ofreciendo? En los casos de fiscales, ¿no? En esos casos, fiscales, jueces, a un juez polivalente de alguna circunscripción chiquita. Entonces, claro, la discusión, por eso es que yo te decía, la discusión es amplia, pero tienes que partir de un supuesto importante, que creo que es algo en lo que todavía no estamos de acuerdo, y eso es problemático. Necesitamos Estado. O sea, si no partimos de ese acuerdo, o sea, si todos no estamos de acuerdo en que necesitamos un Estado, es difícil empezar a pensar qué hacemos con ese Estado. Porque si es que yo dudo y yo te digo, no, es que no necesitamos Estado, ¿no? Entonces, ¿qué discusión posible tenemos sobre política pública? Chicos, perdón que me interrumpa, creo que se muchísimas gracias. Lo que pasa es que tienen clase ahorita. Está bien. Ajá, no me había dado cuenta hasta ahora. Entonces, Pero les agradezco. Quería simplemente despedirme. Gracias por venir, gracias por conversar.